Tenemos una casa con 2 dormitorios, alquilar por todo el año también a 7.000 pesos por mes. Bueno, vamos a leer un poquito la página 2. Aspectos importantes de la iniciativa, dice. La herramienta que posibilita la reforma constitucional es el plebiscito. Dado que la Constitución de la República, en su artículo 79, impide que se realicen referéndum contra leyes en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo, que este es el caso, dejando este como el único camino posible para eliminar el lucro en nuestra seguridad social. Es el artículo 331, inciso A de la Constitución, el que se aplica en este caso. La reforma constitucional que proponemos asegura que los cambios no dependen de los intereses o intenciones de los diferentes gobiernos electos, sino de la decisión única del soberano. Como decíamos en el audio que acaba de escuchar usted hace un rato, en noviembre hay 2 opciones a ganar: Frente Amplio o coalición multicolor. Está bastante desprolija. Ambas coaliciones van a eliminar la SAFAP. No. ¿Cuál camino le queda? Si sabe bien la joda y estafa que son las SAFAP. Bueno, solo le queda el camino del plebiscito. De ahí la importancia de que usted también colabore levantando firmas. Es imperioso recordar, sigo leyendo, 3 de las últimas reformas realizadas en materia de seguridad social que impactaron sobre los derechos e intereses de la ciudadanía respecto a la protección social. Cada reforma supuso una baja en el monto de las prestaciones y eliminación de beneficios. Las 3 reformas fueron: A. Acto 9 de la dictadura de 1979. Eliminó el aguinaldo en pasividades y redujo la tasa de reemplazo, porcentaje de jubilación real. Eso ocurrió en el año 79 y, como decimos tantas veces, ni siquiera ese acto institucional número 9 fue eliminado por el Frente Amplio. Por algo que no hay aguinaldo para los jubilados aún. Las 3 reformas fueron: A era esa, B, la ley 16.713 de 1995, implementó el régimen mixto BPS-AFAP, ingresando el sistema privado de ahorro individual, ingresando la joda y estafa de las AFAP y liquidando la perspectiva del modelo estatal de solidaridad intergeneracional, que ese 15% que ponen los trabajadores se puede multiplicar fácilmente por 4 o más veces. Otras veces hemos explicado esto que decimos ahora. El tercer aspecto, C, fue la ley del 2 de agosto, de 2 de mayo del 23, la ley 20.130 de 2023, aumentó la edad jubilatoria, pasando de 60 a 65 años, lo que está vigente, con rebajas de las jubilaciones y el ingreso forzoso al sistema AFAP, que es lo que está vigente hoy, y el ingreso forzoso al sistema AFAP de los trabajadores que inician su actividad tanto en cajas privadas, públicas y paraestatales. La última iniciativa, con los 3 puntos propuestos, se plebiscitará en las próximas elecciones nacionales de octubre 2024. Y para ello se debe de obtener las firmas del 10% del padrón electoral, cerca de 270.000 firmas en el plazo de 6 meses antes de las elecciones, 27 de abril del 2024. Quiere decir que como máximo alrededor del 20 de abril o 15 de abril las firmas deben estar entregadas para poderlas poner de manera ordenada ante la Corte Electoral. Cabe aclarar que la ley permite plebiscitar únicamente en la elección más inmediata, cuestión que establece el artículo 331 de la Constitución. Bueno, Homero, pondríamos la primera gráfica y la mantendrías en la pantalla mientras agrego algunas explicaciones sobre ello, sobre lo que
implica esa gráfica que está ahí en la pantalla. Si pudieras agrandarlo un poco más en la pantalla sería ideal, Homero, si pudieras. Bueno, ahí esa gráfica lo que muestra es que primero que nada te tienes que fijar qué monto gana la persona. En la parte izquierda de la pantalla dice aplicando el artículo 8, es decir, aquellos que hicieron la opción del artículo 8 o no la hicieron. Entonces, el tema es el siguiente. En el primer tramo, que va hasta 78.770 pesos, al haber hecho la opción, ¿qué ocurre? Al haber hecho la opción, queda dividido el aporte hasta 78.000 pesos, que después vamos a ver que a la derecha, cuando no se hace la opción, es decir, que la persona no optó por entrar libremente a la SAFAP, resulta que toda la plata hasta 78.770 pesos va todo al BPS. Pero como la gente desconoce y el BPS no funciona tan bien, y hay 30% como mínimo de trabajo en negro, hay subfacturación y otros problemas con todos los pequeños capitales que son perjudicados por el BPS, el desprestigio de lo público, de lo estatal, ha llevado que la gente sin necesidad, más de 1.200.000 uruguayos, se hayan afiliado por el artículo 8 de la ley 16.713, que entró a aplicarse a partir de marzo-abril de 1996. Entonces ahí está claro, la derecha, si tú no firmas nada y no estás obligado, hasta los 78.000 pesos, 770, iba la plata al BPS. Ahí están las famosas dos jubilaciones a la izquierda, en amarillo la SAFAP y en azul BPS. Ahí tienes las dos jubilaciones que terminan estafando a la gente. El ejemplo más claro acá es de los municipales, que es un porcentaje alto de la población, especialmente en la capital, Ciudad de Rocha, que tiene una jubilación que va de 3.000 a 5.000 pesos por AFAP y tiene la jubilación del BPS que va entre 30 y 40.000 pesos por mes. Bueno, después resulta que se hizo por iniciativa propia el irse e inscribirse en la AFAP entre 78.770 pesos hasta 118.155. Esa parte, un porcentaje va al BPS. Y después, desde 78.000 el que está obligado, hasta el que está obligado, aplicando el artículo 8, hasta 236.000 va todo para la AFAP. Esto precisa un mayor detalle, pero acá es importante consignar lo siguiente. A partir de 236.000 pesos, que es donde están los legisladores, los políticos y muchos empleados del Estado, la gente no tiene obligación de aportar ni al BPS ni a la SAFAP. ¿Qué te parece? Los que más ganan no colaboran con la seguridad social. ¿Y eso debido a qué? Ah, claro, a leyes que han votado los partidos políticos que usted vota, señora, señor. Bueno, aquello que sin aplicar el artículo 8 ya vimos, hasta los 78.000 pesos va todo para el BPS. Y después tiene un aporte entre 78 y 118.000 a la AFAP, y sí también, si llega entre 118.000 y 236, va todo para la SAFAP. Bueno, esta es la realidad que existía antes del 2 de mayo del 2023. De ahí la importancia de ir a las famosas revocaciones entre 40 y 49 años, inclusive de 50 años en adelante. Ahora hay que ir porque una disposición
que marcó la ley de el 2 de mayo de este año, el 23, la 20.130, da unas últimas oportunidades para poder, digamos, alejarse de la SAFAP. Algunas personas, ya veremos qué pasa. Bueno, Homero, iríamos a la segunda gráfica ahora, que es la ley que está vigente hoy, la 20.130. Es decir, esa es la ley, de ahí la importancia que tengamos ahora la otra gráfica, la segunda, Homero. La ley 20.130, que ahí está, establece que ahora va a la AFAP solo un 5%, y el 10% restante del 15%, que es el aporte del Montepío, el aporte que hacen los trabajadores para tener una futura jubilación, en la primera etapa hasta 118.155 pesos, va todo un 10% para el BPS ahora. Y después queda un 5% para las AFAP hasta 118.000 pesos. Está bastante claro, creo, la gráfica. Y de 118.000 pesos en adelante hasta 236.000, el 15%, la totalidad del ingreso, va para las AFAP y deja de ir al BPS. Nosotros hemos explicado muchas veces, pero nos parece imprescindible marcar que todo eso que está en azul, que es el aporte de los trabajadores, todo eso debería ir el 15% en azul y todo debería ir al BPS. Porque esto vale la pena que yo insista, aunque lo he dicho muchas veces. ¿En qué cosa insistir? El trabajador sigue aportando ese 15% que es el Montepío para su futura pasividad. Las patronales todas antes aportaban un 15% como mínimo. La patronal Estado a veces aportaba hasta 19,5%. Entonces, aportando un 15% más 15, hace un 30% del jornal o sueldo o ingreso del trabajador. Pero como es fácil conseguir 2 trabajadores activos aportando para cada pasividad, eso quiere decir que podríamos tener ingresos genuinos para el BPS equivalentes al 60% de lo que el trabajador gana en actividad. Eso es todo lo que han liquidado las 2 coaliciones que nos han gobernado, digamos, desde el 95 hasta acá. Se han encargado de liquidar eso. Industria y comercio, que es 65% del empleo, aporta 7,5%. Caja rural aporta de 2 a 3% de lo que gana el trabajador rural. ¿No? Han liquidado la seguridad social. Esa es una de las razones por qué no estamos ni con la coalición multicolor, ni tampoco con la coalición Frente Amplio. Porque ambas han destrozado, liquidado la seguridad social. Que usted no tenga idea de estas cosas es otro tema. De ahí la importancia que nosotros le damos a unas posibles reuniones que pudiéramos hacer en sus casas, de una importancia enorme para nosotros. El tema de la revocación, por ejemplo, está lo siguiente. La ley de desafiliación del régimen mixto, BPS-AFAP. La ley 20.130 brinda la posibilidad a un nuevo colectivo de personas de recibir el asesoramiento previsto en la ley 19.590 para desafiliarse del régimen mixto, BPS-AFAP, y optar por pasar al régimen de transición dentro del plazo de un año, desde el 1 de agosto del 23, es decir, que tiene plazo hasta el 1 de julio del 24. Yo le diría que lo más pronto posible se acercara a una oficina del BPS si tiene más de 50 años. ¿Quiénes pueden hacerlo? Podrán asesorarse quienes al 1 de abril del 2016 tenían 50 años de edad o más. Tenían 50 años de edad o más. Quedaron comprendidos obligatoriamente en el régimen mixto.
no registraron aportes a una AFA, régimen de ahorro individual, hasta el 1 de abril del 2016. Podrán solicitar dicho asesoramiento a partir del 1 de agosto del 23. Vieron todas las cosas que se desconocen, de ahí la importancia, quienes tienen entre 40 y 49 años, de ir a hacer la revocación y salir de la SAFAP, más allá de lo que le aconsejen a nivel de la oficina del Banco de Previsión Social a partir de sus funcionarios. Bueno, y de 50 años en adelante, algunas de las características que les nombré ahí, también conviene que vayan a asesorarse. Desde ya le decimos que en la medida que podamos comunicarlos con gente que domina más los entretelones, los detalles de esto, lo pondremos en contacto en la medida que usted recurra a nosotros. Espero haber sido de utilidad. Sobre estos temas vamos a seguir insistiendo y nos vamos, Homero, con unos pequeños acordes ahí de este tema que plantea el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, que alude a toda esta desgracia que hace tiempo estamos inundados de ella, que son todos estos productos agrotóxicos, agroquímicos, para beneficio de la mafia del petróleo, que es en alguna medida responsable de todo lo que sale de esos agroquímicos que fabrican estas corporaciones biotecnológicas que dominan a nivel mundial. Si habrá cosas para cambiar. Bueno, que pasen bien. Vamos a continuar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: Padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. Que le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol. ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves.